Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Qué es lo que sabes acerca de los últimos días? En las Escrituras vemos un vínculo entre estos tiempos finales y el reino de Dios. Si estás interesado en ser parte de ese reino, ese interés te llevará a investigar los últimos días, los tiempos finales, para que sepas qué hacer, qué va a suceder, para que seas hallado fiel y para que estés haciendo las cosas que un verdadero discípulo debe hacer. ¿Por qué razón? Porque aquellos que verdaderamente creemos en la palabra de Dios, entendemos que el reino de Dios es un lugar maravilloso, lleno de su gloria, lleno de sus bendiciones y promesas, y en ese reino no habrá más enfermedad, ni tristeza, ni sufrimiento, ni muerte, ni pecado. Será un reino de justicia donde experimentaremos la paz, y eso implica la plenitud de la voluntad de Dios. Bien, si crees eso, estarás estudiando acerca del reino de Dios y te comprometerás a saber más sobre los tiempos finales. Aquí está el problema. Muchas personas lo que saben sobre los tiempos finales es simplemente lo que han oído de otras personas. Eso es muy peligroso porque debemos estudiar para mostrarnos aprobados y, por lo tanto, debemos investigar lo que dice la Biblia. Y la Biblia habla muchísimo sobre los tiempos finales. Lo vemos en los profetas del Antiguo Testamento y también a través de las enseñanzas de Pablo, de Pedro y del propio Mesías. Así que, si buscamos en las Escrituras, tendremos una comprensión adecuada de los tiempos finales y la expectativa correcta con respecto al establecimiento del reino de Dios. Toma tu Biblia y ve conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 17. Libro de Lucas, capítulo 17. Vamos a ver en esta sección que vamos a estudiar hoy que hay un nuevo tema. Y ese tema comienza con el reino de Dios. Y luego inmediatamente pasa, y no debería sorprendernos, pasa a hablar sobre los tiempos finales. ¿Y quién está hablando aquí? El Mesías. ¿Y a quién le está hablando? Bueno, al final, él habla únicamente a sus discípulos, dándoles la verdad para que puedan estar listos y puedan ser hallados fieles. Vayan conmigo al verso 20, Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 20. Aquí, inicialmente, al comenzar a hablar del reino de Dios, no está hablando a sus discípulos, sino más bien, noten que dice el verso 20, pero fue interrogado por los fariseos sobre cuándo el reino de Dios, y presten mucha atención, será traído. Estoy consciente de que la mayoría de las Biblias dicen, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Pero no es la palabra vendrá, sino más bien está en voz pasiva. Si fuera activa sería, el reino de Dios vendrá. Pero como es pasiva, debemos traducirla de manera diferente. Y lo que el Mesías quiere revelarnos es esto. Hay eventos y hay acciones que Dios produce. Él puede usar al enemigo o a seres humanos, pero Dios es soberano. Él está en control
Y Él está causando o permitiendo estas cosas que deben ocurrir para que estas cosas produzcan esta transición. Y cuando hablamos de los tiempos finales, estamos hablando de una transición fuera de este mundo como lo conocemos. El mundo en el que hemos estado por 6,000 años, hacia una nueva realidad. Y esa nueva realidad es una realidad perfecta, una realidad maravillosa llamada el reino de Dios. Así que mira de nuevo. Estos fariseos le están preguntando, ¿cuándo el reino de Dios será traído? Él respondiendo les dijo, el reino de Dios no será traído con... Y la siguiente palabra significa observaciones. Es decir, muchas veces cuando hay un cambio o una transición, podemos ver diferentes cosas que nos enseñan o nos informan que un cambio se acerca. Por lo tanto, debido a eso, somos capaces de prepararnos. Pero con respecto al reino de Dios, y por cierto, vemos aquí, y entraremos en esto en un momento, que el énfasis de la enseñanza del Mesías no es para los fariseos que hicieron esta pregunta con respecto al reino de Dios. El énfasis de su enseñanza es para sus discípulos, y Él une al reino de Dios esa experiencia ¿con qué? Con su regreso. Específicamente, y hay evidencias para esto, estamos hablando del arrebatamiento, por el cual en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, las cosas van a cambiar y nosotros vamos a cambiar. Vamos a recibir un cuerpo nuevo y seremos depositados en el reino de los cielos. Y estaremos allí para nunca experimentar nada de la ira de Dios. Pero en este pasaje de las Escrituras, Él dice, el reino de Dios no es traído con advertencias. Y no dirán, miren aquí o miren allá. Es decir, aquí está el reino o allá está el reino, porque el reino de Dios, en este tiempo, no es tanto una ubicación, sino que fíjense bien, versículo 21, al final, porque he aquí el reino de Dios en medio de ustedes está. Estoy consciente de que lo dije de manera diferente, porque esto es enfático en el lenguaje bíblico. Entonces hay un énfasis. Eso es lo que significa enfático. Hay una importancia especial que Él quiere resaltar. Y es que el reino de Dios en medio de ustedes está. Él está enfatizando esta relación entre el Evangelio, las buenas nuevas de la redención, el perdón de los pecados y convertirse en una nueva creación, nacer de nuevo, ser un individuo regenerado, por lo cual nos convertimos en miembros del reino de Dios. Y cuando dice, el reino de Dios está dentro de ustedes, ¿a quién se refiere? Al Espíritu Santo. Aquellos que estarán en el reino de Dios tienen al Espíritu Santo. Él es la garantía, es decir, el Espíritu Santo es la garantía, la seguridad de nuestra conexión y nuestra entrada al reino de Dios. Pasemos ahora al siguiente versículo, versículo 22. Comienza con la palabra pero. Y de nuevo, esta es una palabra de contraste, una palabra de transición. Ya no estará hablando a los fariseos, sino que aquí está hablando, como leemos, pero le dijo a los discípulos, vendrán días cuando desearán uno de los días del Hijo del Hombre ver. ¿De qué está hablando aquí? Bueno, esta transición de este mundo hacia el reino de Dios es una transición difícil. Y por lo tanto, cuando empezamos a sufrir
a ser perseguidos y pasar por experiencias difíciles, vamos a anhelar recibir sus enseñanzas, contemplar su presencia. Así que cuando dice, desearán uno de los días del Hijo del Hombre ver, implica que desearemos más instrucción. Pero este es el mensaje. Ahora es el momento para recibir su enseñanza sobre los tiempos finales. No en el futuro, no cuando estas cosas comiencen, sino que el tiempo es ya. Y ese es el énfasis de esta lección. Continuando, mira por favor al final del versículo 22. Dice, ustedes desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre, pero al final dice, mas no lo verán. ¿Cuál es el propósito de esto? Decirnos de nuevo que ahora es el momento para aprender estas cosas, para entender y tener una comprensión adecuada de los tiempos finales. E insisto, si estás interesado en el reino de Dios, serás un estudiante diligente con respecto a los tiempos finales. Aquellos que realmente no creen en el reino de Dios, esas personas se burlarán de todas estas cosas relacionadas con los últimos días. No seas como ellos. Te arrepentirás si no eres diligente en aprender sobre los tiempos finales. Mira ahora por favor el versículo 23. Y les dirán a ustedes, fíjense, en plural, les dirán a ustedes, miren aquí o miren allá. Ahora, ¿cuál es el contexto? Vendrán unos que dirán, ven con nosotros aquí está el reino de Dios. O, ven con nosotros allá, porque allá está el reino de Dios. ¿Qué dijo Yeshua? Él dijo claramente, con respecto a tales proclamaciones, no vayan, es decir, no sigan a esa gente. Dice al final de este versículo, no los sigan. Y es una palabra que implica no seguir tras ellos, no perseguir a tales personas, porque esto no es lo que Él nos enseñó sobre el reino de Dios. Así que dice, no se vayan y no los sigan, no persigan esas cosas. ¿Por qué? Pasemos al versículo 24. Porque así como el relámpago aparece de un extremo del cielo hasta el otro extremo y resplandece, dice aquí, así también será el Hijo del Hombre en su día. Cuando un relámpago destella, lo observamos, es algo visible. Noten nuevamente que hay una conexión para los creyentes, para sus discípulos, entre el reino de Dios y el regreso del Mesías. Insisto, no estamos hablando de la segunda venida, sino que estamos hablando del momento cuando el Mesías recogerá a los creyentes y nos dará un cuerpo nuevo. Porque aquellos que han muerto en fe, la Biblia dice que estar ausentes del cuerpo, sus cuerpos están enterrados, pero sus almas están con el Mesías. Y de la misma manera, quienes todavía estemos vivos cuando eso ocurra, veremos que nuestras almas ascenderán y nuestros cuerpos serán transformados y cambiados en un abrir y cerrar de ojos y recibiremos un cuerpo nuevo, tal como aquellos que ya han fallecido. Y todos tendremos un cuerpo perfectamente diseñado para la eternidad en el reino de Dios. Por lo tanto, no correremos a este lugar, ni correremos a aquel lugar, sino que en cambio, el establecimiento del reino de Dios para nosotros será cuando el Mesías aparezca y Él vendrá de una manera muy visible para nosotros. Así como el relámpago destella en el cielo, de un extremo al otro. Así será también el Hijo del Hombre en su día. ¿No es interesante? Aquí se habla del rapto como su día, lo que Él ha anhelado.
Y eso es otorgarnos el resultado completo de su redención, recibir ese cuerpo de reino. Bien, avancemos al versículo 25. Él revela algo. Dice, pero primero es necesario que Él sufra mucho y sea rechazado por esta generación. Entonces, noten que dice que antes de que este evento ocurra, es decir, antes de su venida para recoger a los discípulos, a los creyentes de todas las generaciones, antes de que eso ocurra, primero debe sufrir mucho. ¿Y qué es lo que sufrirá? El rechazo de esa generación. Además, será golpeado, azotado y finalmente crucificado. Todo eso debe suceder. ¿Por qué? Porque es el medio de nuestra salvación. Su sufrimiento, su derramamiento de sangre hace posible la redención eterna para nosotros. Mira ahora el versículo 26. Y tal como sucedió en los días de Noé. Bien, ¿por qué menciona los días de Noé? Los días de Noé representan un periodo de tiempo cuando Noé, un predicador de justicia, llamaba al pueblo al arrepentimiento. ¿Cuándo hizo todo esto? Antes del diluvio. ¿Y qué representa el diluvio? El juicio de Dios, o en otras palabras, la ira de Dios. Por lo tanto, hemos visto el énfasis en el reino y está relacionado con el rapto, el día de nuestro Mesías, su regreso para recogernos. Y ahora se nos enseña que esto sucederá antes de que la ira de Dios se derrame. Dice, mira de nuevo el verso 26. Y tal como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. ¿De qué está hablando? Bien, antes de que comience la ira de Dios, así como antes de que comenzara el diluvio, ¿qué estaba haciendo la gente? Mira por favor el verso 27. Dice, ellos comían y bebían, se casaban y se daban en matrimonio. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Vemos 4 verbos y todos los 4 están en tiempo imperfecto. El imperfecto implica algo. Es el tiempo verbal para los cambios. Ellos hacían todo eso, pero no van a continuar haciéndolo. ¿Por qué? Porque la ira de Dios lo cambiará todo. Así que estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, pero noten lo que dice. Ellos hacían eso hasta el día en que Noé entró en el arca. Y vino el diluvio y destruyó, fíjense, lo destruyó todo. A través de ese juicio de Dios, todo, es decir, todo aquel que no quiso responder el mensaje de Noé, todos ellos, toditos ellos fueron destruidos. ¿Y qué nos dice esto? Esto nos dice que cuando Dios comience a derramar su juicio en los últimos días, todos aquellos que no tengan una relación de nuevo pacto con el Mesías, a través de su sangre y del mensaje del Evangelio, sabemos algo, todos ellos serán destruidos por la ira de Dios. Y la ira de Dios vendrá, será derramada, pero además está lo que se llama el lago que arde con fuego y azufre. Y el humo de ese lago se elevará por los siglos de los siglos. Hay una eternidad relacionada con la ira de Dios. Ese aspecto eterno de su ira siendo derramada. Mira ahora el siguiente versículo, que es el versículo 28. De igual manera, también, como sucedió en los días de Lot, y de nuevo, Lot
estaba allí, en Sodoma y Gomorra. Y Dios juzgó ese lugar y dice, mira de nuevo el verso 28, de igual manera también como sucedió en los días de Lot, comían y bebían, compraban y vendían, plantaban y edificaban. La vida era normal. Estaban haciendo todas las cosas que esperarías que hicieran. Pero, sorpresivamente, la ira de Dios vino sobre Sodoma y Gomorra. Y dice aquí que ellos comían y bebían, compraban y vendían, plantaban y edificaban. Versículo 29. Pero el día que Lot salió de Sodoma, en ese momento, dice, llovió fuego y azufre del cielo. Y de nuevo, dice que todos perecieron. Lo que estamos viendo aquí es esto. El Mesías está enseñando algunos principios, y uno de ellos es que existe el día del Hijo del Hombre. ¿Qué día es ese? El arrebatamiento. Necesitas creerlo. Es una promesa maravillosa de Dios. Y si no participas en el arrebatamiento o el rapto, no tendrás victoria. Sufrirás la destrucción eterna y experimentarás ese lago de fuego y azufre que se relaciona con la ira de Dios. Y nuevamente, a estas personas en los días de Noé y en Sodoma y Gomorra, en los días de Lot, ¿qué les pasó? Estaban inmóviles, no estaban interesados en la proclamación. Lo que Noé decía, o el hecho de que Lot, aunque estaba en Sodoma y Gomorra, no era como ellos, era diferente. Tenía hasta cierto punto esa misma fe de Abraham. ¿Y qué pasó? Él oyó el mensaje y se fue. Y en ese momento el juicio de Dios cayó sobre la ciudad. Último versículo, versículo 30, dice, de acuerdo con estas cosas, a todas las cosas que hemos estudiado, y luego vemos una transición. Dice, de acuerdo con estas cosas, ¿y cuál es la transición? Él comienza a hablar del día del Hijo del Hombre. Ese día que será revelado. Ahora, muchas veces la gente dice, y lo traduce de esta manera, de acuerdo con todas las cosas que serán. Pero aquí está el problema. El verbo ser aquí está en singular. Esas cosas es plural. Cuando habla de lo que será, no está hablando de cosas, de esas cosas serán, pero el énfasis no está en esas cosas. El énfasis está en ¿qué? En el hecho de que el Hijo del Hombre será revelado. ¿Y será revelado cuándo? En su día. En eso debemos enfocarnos. Por eso es por lo que debemos vivir. Por ese día, el día del Hijo del Hombre. El día del Hijo del Hombre es ese arrebatamiento que ocurrirá antes de que se derrame la ira de Dios. Y sabemos algo. Hay un gran versículo que nos enseña esto en 1 Tesalonicenses 5:9, que dice, no habéis sido destinados para la ira, sino para obtener la salvación. Y recuerden lo que siempre les digo, salvación es una palabra de victoria. Habla de la victoria que tenemos en el Mesías. Y esa frase en el Mesías está relacionada con una relación de pacto, específicamente el nuevo pacto. Entonces, ¿de qué podemos estar seguros? Podemos estar seguros de que una persona, no importa quién, toda persona experimentará, bien sea su día, es decir, el día del Hijo del Hombre, el cual sucede antes de la ira de Dios y está relacionado con el rapto, y si no experimentas su día, el día del Hijo del Hombre, ¿qué experimentarás? Experimentarás el día del Señor. Y el día del Señor no habla de un solo día,
sino de un período de tiempo en el que la ira de Dios, el juicio de Dios, será derramado ¿sobre quién? Sobre todos. ¿Qué significa todos? Todo aquel que haya rechazado el Evangelio. Todos los que hayan dicho que no a la invitación del Mesías hacia el perdón de los pecados y la vida eterna, la vida en el reino. Así que ten algo por seguro. Tienes una decisión que tomar. Y te garantizo, no es algo que pienso, sino que lo tengo por seguro. He experimentado intimidad con el Espíritu Santo a través de la fe en el Evangelio. Puedo asegurarte que lo que está diciendo es cierto y real. Puedes experimentar a Dios, puedes caminar en la unción del Espíritu. Dios te convencerá de pecado y te dará discernimiento. Él es un Dios activo, pero entiende esto. Para experimentar su actividad, debes hacer algo. Debes confesar tus pecados, reconocer que has desobedecido las instrucciones de Dios, las leyes de Dios, los mandamientos de Dios. En otras palabras, que eres un pecador y un transgresor y que necesitas el perdón de Dios. Él está dispuesto a perdonar. Es abundante en misericordia y gracia. De hecho, una de las maneras en que nos referimos a Dios es como El Malei Rahamim, que significa el Dios que está lleno de misericordia. Él será misericordioso contigo. Él te ama, pero tienes que confesar tus pecados y creer con fe que Él murió en esa cruz por ti. Y debes confesar con tu boca y creer en tu corazón no solo que Él murió en esa cruz por ti, sino que Dios el Padre, lo resucitó de entre los muertos. Debes creer no solo en la cruz, sino en la resurrección, porque esa resurrección es un estado de victoria, una declaración de que venció la muerte y el pecado para que puedas vivir una nueva vida, una vida eterna ahora, por medio de la cual vivas de acuerdo a los principios, el carácter y la verdad del reino de Dios. Prepárate para ese día tan importante, ese día conocido como el día del Hijo del Hombre, cuando Él será revelado. Alístate, porque nos estamos acercando a ese tiempo rápidamente. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.